De hecho, hay estados que para mí son integristas islámicos y que financian ese tipo de islamismo que dices tú, de ese 20% de radicales. Todos, hoy día, Países como Irán, por es ejemplo. es que el Occidente es ignorante del Islam y de los musulmanes. Porque el Occidente se equivocó en tres hechos fundamentales. Primero, en Irán, gracias al tonto de Distán, de Francia, que ayudó los ayatollah a volver a Irán y acabar con el Shah de Irán. El Shah de Irán era un dictador, era un tirano, pero el Shah de Irán era laico, aparte era masón. Había libertad religiosa en Irán. Las mujeres tenían el derecho de estudiar, de trabajar, los cristianos, había cristianos ahí en Irán, había casi 2 millones de cristianos en Irán en los años 70. ¿Qué hay ahora en Irán? El Occidente ayudaron en la revolución de los ayatollah y directamente cuando llegaron los ayatollah a Irán en el año 1979 cambiaron la constitución iraní según la constitución, según el Sharia, según la ley islámica. Y pusieron ahí la ley islámica y ahora están gobernando según la ley islámica. La mujer no tiene el derecho de nada y hay una dictadura política religiosa, es decir, mucho peor. El segundo, en Irak, Saddam Hussein, yo no quiero ni verle en pintura porque a mí Saddam Hussein quería matarme. Aparte yo tengo 3 balas en mi cuerpo, uno de ellos de un familiar suyo. Por eso te digo, en Irak, Saddam Hussein era un dictador, era un tirano, pero en Irak era un país occidental casi, muy próspero en la época de Saddam Hussein. Era muy abierto. Había muchos bares, discotecas, todos los golfos del Golfo venían a Irak a beber alcohol y a buscar prostitutas. Y era un país muy abierto. Había casi también 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no quedan ni 200.000 cristianos en Irak y no saben qué futuro les esperan. Están desesperados. Yo intento irme ahí porque todavía tengo familias ahí. Intento ir a ayudarlos. ¿Qué hicieron en el Occidente? Bush, el tirano Bush, acabó con Saddam Hussein y facilitó la llegada de los musulmanes chiíes, los radicales musulmanes chiíes, a Irak. Han cambiado un régimen dictador laico, Saddam Hussein era laico, no era practicante, a un régimen dictatorial religioso. Y finalmente, la primavera árabe. Todo el mundo, en el 2010, cuando empezó en Túnez, todo el mundo decían que esa es la primavera árabe, la democracia árabe musulmana. Mira en Libia. Mira, Libia era un país estable, aunque el Gaddafi yo lo conozco personalmente, he estado ahí en el 2006 y el 2008, estaba loco, o era loco. Era un dictador también. Era un dictador loco, hacía lo que le daba la gana, pero tenía el país sujeto. Tenía el país, vivían, porque Libia es un país muy difícil de controlar, es tribal. Y ahora Libia está en una guerra civil. Y todos los inmigrantes pasan por ahí porque no hay control. En Yemen, de lo mismo. También están en guerra todos los días, desde el año 2012. Hasta hoy día están los chiíes y los suníes en guerra en Yemen y muriendo un montón de gente. Mira Túnez. Túnez era un país abierto. Yo tenía una amiga ahí en Túnez y iba todos los años a Túnez a pasar mis vacaciones. Antes, pues Túnez ahora se ha convertido a un país radical islámico. Y así. Por eso, el problema también del mundo árabe musulmán, entre comillas, porque este no era mundo árabe musulmán, este sí era un mundo judío-cristiano. Los musulmanes conquistaron toda esta tierra y llegaron hasta la península arábica. O sea, cuando dices que llegaron te refieres hasta la península ibérica, ¿no? Ibérica. Es que has dicho arábiga por eso. Perdón, ibérica, en el año 711.
Por eso, para hablar del Islam hay que estudiar muchísimo, hay que conocer el Corán. Yo tengo el Corán aquí metido, todo de memoria, como la Biblia también. Se nota en el libro, ¿eh? Pero por eso que hay que conocer el Sharia, la ley islámica. ¿Qué es el Sharia? Hay que conocer los movimientos de reforma en el Islam, chiíes y sunís. La gente habla de los chiíes y los sunís, pero yo tengo otro libro se llama Todo sobre el Islam. Los chiíes están divididos a 47 ramas y los sunís a 43 ramas. Cada rama lo dirige un intérprete, un jeque musulmán. No todos los musulmanes afortunadamente, no están unidos los musulmanes. Si los musulmanes todos están unidos, sí, se ha complicado, sí. Es muy complicado para el Occidente. Por eso hay que conocer todas estas ramas del Islam. Hay que conocer la época preislámica, antes de la llegada de Muhammad, cómo vivían la península arábica antes de la llegada de Muhammad. ¿Por qué se llama Muhammad, no Mahoma? Como dicen aquí en español. Luego hay que conocer también las fuentes de la ley islámica, como el Sharia, la Sunna, el Tafsir, las escuelas jurídicas, como el Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i. Esas 4 escuelas son muy diferentes. Cada escuela interpreta el Islam de una forma diferente. Hay que conocer el salafismo, que fue fundado por Ibn Taymiyyah, odiaba a los judíos cristianos. Hay que conocer el brazo político de los salafistas, los hermanos musulmanes. Y luego los brazos armados de estos, que son los grupos radicales islámicos como Daesh, Boko Haram, Al-Qaeda. Hay que estudiar todo eso, hay que conocer todo eso. No solamente hablar teóricamente y hoy día una persona, un español. Es que yo soy español de pie a cabeza y de corazón, porque estoy muy agradecido a España por acogerme y por vivir aquí. Y para mí España es mi patria. Pero España tiene un defecto. Un español lee un artículo, una Wikipedia, y ya es un experto. Ya escribe un libro. O sea, yo un día en una entrevista como esta, había una persona que estaba discutiendo conmigo leyendo un artículo mío. Y leyendo también, tiene ahí el ordenador, porque hoy día gente va a las tertulias y ponen el tablet o el ordenador y va leyendo. Esta es la mentalidad occidental. Hay que vivir ahí para conocer y sobrevivir el sufrimiento del Islam y de los musulmanes. De hecho, hay mucho, gente incluso que es crítica con el Islam aparentemente, pero que luego, de izquierdas y de derechas, que luego son propagandistas de Irán. Son gente que defiende el Islam de allí, que Irán es un paraíso, que en Islam... ¿por qué no se va ahí a vivir en Irán? Protegen... Bueno, yo creo que están a sueldo de ellos. Viven de ellos indirectamente, pero que los cristianos allí tienen una buena situación y que tienen representación en el Parlamento. ¿Cuántos cristianos hay en Irán? O sea, ¿puede decirme alguno de ellos de estos? ¿Y cómo celebran las Navidades y cómo celebran la Semana Santa? O sea, ¿puede decirme eso? ¿Qué cristianos hay en Irán? ¿Puede decirme eso? Son los asirios. Y en Irán han matado muchísimos cristianos, sobre todo cuando nada más llegar el régimen de Ayatollah, mataron a un obispo que lo conozco yo, el obispo Haik, que era un obispo asirio. Le conocí yo en los finales de los años 80, que vino un día a Irak y le invitamos en mi casa, y le mataron porque querían obligarle a firmar un decreto a que un cristiano no puede practicar el cristianismo libremente en la calle, solamente en casa, y además no pueden predicar el cristianismo y no pueden hablar con ningún musulmán sobre la Biblia. Cuando vienen aquí los musulmanes al occidente, tienen todos sus derechos sociales, políticos, económicos, tienen un montón de ayudas aquí. Ese es otro problema, sí. Pero los cristianos en los países
entre comillas, árabes musulmanes, no tienen ningún derecho de practicar su religión libremente, ni pueden manifestar su fe cristiana públicamente. Esta es la verdad. Y esto es no porque los musulmanes hacen eso porque quieren, porque el Corán lo dice, en la Sura 5, el versículo 33, lo dice, cualquier persona que no es musulmán tiene que convertir al Islam o tiene que esconderse. Es el apóstata. Todo el que no practica el Islam es un apóstata y hay que matarle. También en el Corán dice, textualmente, en la Sura 9, el versículo 28, y ahí cuando los musulmanes conquistaron toda esta tierra Mesopotamia hasta el norte de África, aplicaban este texto. Y dice textualmente, creyentes, luchar, hacer el jihad contra todos aquellos el que no practican el Islam, hasta obligarles o pagarle tributo o la muerte. Y esto está aquí, no lo digo yo. Leerlo, Sura 9, el versículo 28 y 29. Este es el Islam. Quería preguntarte, bueno, lo que te he dicho antes de supuestamente el ángel Gabriel que le revela a Mahoma y que luego ellos como lo transcriben al Corán. Se supone que el Corán es algo revelado y que se supone que es palabra de Dios y que no se puede ni cambiar, ni adaptar, ni nada por el estilo. Tú en el libro lo desarrollas y hablas de que esa también es la base para que en ciertas cosas estén más atrasados, no hayan sabido adaptarse a los tiempos de hoy en día. Pero hay que volver a la época de Mohammed. Según la traducción musulmana, según los libros antiguos del Islam, Mohammed nació en la Meca en el año 571. Y Mohammed, dicen, a la edad de 25 años, se casó con Khadija, que era una viuda rica, y empezó a trabajar como conductor de caravanas de comercio entre la Meca y al norte, Irak y Siria. Según los historiadores y las traducciones árabes musulmanas, toda esta zona estaba llena de ermitas, de monjes, predicaban, tenían ermitas y se sentaban ahí y aprovechaban cuando venían las caravanas y predicaban el cristianismo. Pero ¿qué cristianismo había ahí? Era un el cristianismo nestoriano. El cristianismo nestoriano empezó en el año 430, después del concilio de Éfeso, cuando declararon ahí que María es la madre de Dios. Y Nestorio salió, era el obispo de Constantinopla, salió de la iglesia y empezó a predicar de que Jesús era un profeta raso, un profeta más. No era el Mesías, ni era Dios. Ni María tampoco es la madre de Dios. Y estos empezaron a predicar porque fueron perseguidos por la iglesia católica y se escaparon y se extendieron en Mesopotamia y llegaron hasta la península arábica. Y ahí empezaron a poner unas ermitas y predicando las caravanas. Y la traducción musulmana menciona el nombre de Rabban Bahira en arameo, el monje Bahira se llama. Era asturiano. Y estas dicen las predicaciones del Islam o las traducciones del Islam, dicen que ese es quien predijo y condujo la carrera profética de Mohammed. Enseñó las escrituras antiguas, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, Khadija, la mujer de Mohammed, tenía un primo hermano, Waraq bin Naufal, también era asturiano, le llamaban el sacerdote de la Meca. Este también enseñó Mohammed a todas las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, el Islam mismo, y en sus libros antiguos dicen o cuentan de que Mohammed en su juventud tenía la costumbre de retirarse a las cuevas alrededor de la Meca haciendo sus meditaciones y unas oraciones especiales.
pero no cuentan cuáles eran estas oraciones y cuánto era y cómo eran estas meditaciones. Pero todos los historiadores árabes, musulmanes, coinciden de que en la península arábica había casi 2000 sectas judías cristianas. Interpretaban la Biblia cada uno a su manera. Y yo pregunto en mi libro, ¿no podía ser que Mohammed estaba metido en alguna secta judía cristiana y aprendió todo lo que trajo, aparte de la ayuda de los dos nestorianos, el sacerdote y el monje? Tú dices que No el Corán hay buena parte que es un poco influido totalmente por la Biblia, de que sin eso Claro, son no habría. historias bíblicas mal contadas, porque la historia de Abraham no coincide nada con la Biblia. La historia de José tampoco coincide con la Biblia. La historia de Jesús y María, que todo el mundo dice, ay, habla de Jesús y María. Pues léelo bien, la sura 19, Surat Maryam, la sura María. Y lee ahí la historia de Jesús y María. ¿Qué cuenta ahí? Aparte, nega totalmente de que Jesús es el Mesías. O sea, hay que leer todo eso para hablar del Islam. Por eso, el Islam no tiene nada que ver con una religión nueva. Además, si yo pienso de que el Islam es una religión divina, no creo en Dios. Porque ¿qué pasa? Que Dios tiene 70 ideas, nos manda a Jesús como el Mesías y dice que esta es la verdad y ya está, y nada más. Y luego nos manda otro profeta, ¿para qué? Para cambiarlo. ¿Para qué? Y aparte, si yo, porque a mí lo que más me fastidia y lo que más me indigna, de que hay algunos sacerdotes y obispos que creen en el diálogo de la civilización y creen en el Islam como religión de paz y el Corán como un libro divino. Pero si tú crees en Mahoma como profeta y el Corán es un libro de paz, pues convértete al Islam. ¿Qué haces siendo cristiano? Yeah. ¿Por qué? Porque es que no, de verdad no lo entiendo. Porque es que hay un Dios. Y un Dios, primero tenía el judaísmo como su pueblo elegido, y luego mandó el Mesías, y punto. Ya todas otras ideas e interpretaciones, porque yo tampoco estoy de acuerdo con un montón de grupos, organizaciones, interpretaciones del cristianismo. El cristianismo es uno, es la palabra de Dios verdadera en el Evangelio. Y hay que seguir las palabras de Jesús. Este es el cristianismo verdadero.